gracias al doctor Ludwig Joel Valero por la invitación, a Liliana también, que la alta dirección se preocupe desde la rama ejecutiva por hacer acercamientos con la rama judicial es importante para nosotros, porque la función disciplinaria, que suele ser muy antipática, debe ser conocida. No se trata de sancionar, se trata de prevenir. Queríamos contarles fundamentalmente de dónde proviene la magistratura que ocupamos en este momento y en qué consiste el derecho disciplinario. Lo primero que hay que decir es que se creó con la Constitución de 1991 el Consejo Superior de la Judicatura como un órgano de administración de la rama judicial. Dentro de él estaba la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, pero en el año 2015, mediante un acto legislativo número 2, se suprimió esa sala y se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Es una alta corte, no obstante su nombre está referido al efecto que se tiene para disciplinar a los abogados litigantes en Colombia. Esa es una de las funciones. La otra es disciplinar a todos los funcionarios y empleados de la rama judicial, dentro de los cuales están el Instituto Colombiano de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. De manera que tenemos un espectro cercano a 62.000 personas destinatarias de la función disciplinaria que se surte a nivel judicial. ¿Eso qué significa? Significa que nuestros actos son sentencias y no son como los actos de la Procuraduría o los actos de las oficinas de control interno disciplinario, actos de carácter administrativo que son pasibles de la vigilancia y el control por la jurisdicción contenciosa, es decir, por el Consejo de Estado. Dicho de otra manera, la sanción disciplinaria que se impone a nivel judicial hace tránsito a cosa juzgada. Eso nos pone en una situación compleja porque, como pocas veces en la vida y en la historia institucional de Colombia, el descrédito de la administración pública es grandísimo. Nadie confía en nosotros. El año pasado se presentaron 723.000 acciones de tutela. Y yo quiero llamarles la atención a ustedes sobre algo. Cuando un funcionario público no atiende a un bebé en un hospital y el padre de ese bebé tiene que poner una acción de tutela y el juez resuelve la acción de tutela, adivinen de quién es la culpa del problema. Del juez. ¿Entienden la diferencia? Nosotros no creamos los problemas de la sociedad colombiana. Nosotros no creamos el incumplimiento de las funciones de los servidores públicos. Nosotros tenemos que salir a resolver los problemas que otros crean y nuestro trabajo empieza a dejarse de lado. Por eso, la crítica permanente a la rama judicial es la lentitud de los procesos. ¿Por qué? Porque ustedes viven peleando todo el tiempo. Porque no resuelven los problemas en sí mismos, sino que todo el asunto es la pendencia, demandar, apelar, discutir, contener, todo el tiempo. Y es una queja que hacemos públicamente en ese sentido. No somos los generadores de los problemas. Los jueces somos los que resolvemos los problemas que otras personas crean. Problemas sociales, económicos, culturales, políticos, por supuesto, claro que sí. Pero somos una sociedad profundamente conflictiva. Nos encanta pelear por todo. Y el segundo problema que tenemos como pueblo y como raza es que siempre creemos tener la razón. ¿No se han dado cuenta de eso? Aquí nadie se equivoca. Todo el mundo tiene razón. No estamos en un escenario universitario, pero uno va a las universidades primero a que le rompan el corazón porque se enamora y entonces se novia y le dan en la cabeza. Y después sale a trabajar y entonces también le dan en la cabeza. ¿Por qué? Porque usted cree que todo tiene que hacerse como usted dice. Desde que los niños están pequeños, ustedes van a ver los peladitos de 3, 4, 5 años, empiezan a hablar de... Gracias, muy amable. Desde que los niños están pequeños, un niño de 2, 3 años, cuando empieza a formar su temperamento y a cultivarse, lo primero que empieza a decir es, no es justo. Ustedes castigan a un niño, no es justo, y lloran, sobre todo los niños a las 5 o 6 de la tarde, que es la hora gris, cuando saben que tienen hambre, tienen sueño, y no aceptan que tienen hambre. Busquen a un niño de 6 años y digan, no tengo hambre, y llora. ¿Sí? En una época eso se resolvía con un golpe y era muy fácil, o sea, la violencia en la educación fue muy buena, usted le daba sus hipotazos y ¡pum! Y el pelado come y se duerme. Hoy en día pues somos distintos, hay un tema de persuasión, hijo, come, tienes que dormir, vas a crecer, y eso nos lo critican mucho. Pero nosotros somos el sumidero de una buena cantidad de problemas que tiene la sociedad colombiana. Por eso podemos hablar con la autoridad que hablamos. Ese primer punto. El segundo punto, ¿de dónde surge el asunto del derecho disciplinario en Colombia? Nosotros tenemos una tradición histórica
relativamente compleja, donde tuvimos actos constitucionales, actos judiciales, actos administrativos a lo largo de nuestro siglo XIX, después de 1819. Ayer se celebraba precisamente ese efemérides, cuando en el Congreso de Angostura Simón Bolívar plantea lo que va a ser la Constitución de Cúcuta de 1821. Pero nosotros entre 1810 y 1816 nos hemos dedicado a demostrar lo que va a ser un poco el sino trágico de la nacionalidad, y es la discusión entre si íbamos a ser centralistas o federalistas. Y los problemas, entonces, uno que se llama Antonio Nariño y otro señor que se llama Jorge Tadeo Lozano, y empezaron unas peleas enormes y vinieron los españoles y acabaron con nosotros. A ese periodo la historiografía colombiana lo denomina, ¿recuerdan? La patria boba. Y no es un chiste, debería ser la patria estúpida, porque lo que hicimos fue matarnos los unos a los otros. Y eso lo vamos a terminar haciendo después de la Constitución de Cúcuta de 1821, donde Bolívar deja como vicepresidente a Santander y se va para el sur a hacer todo el proceso de independencia, y después se da cuenta que el despacho presidencial está abandonado y regresa, y en 1828 le hacemos un atentado. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Y por favor entiendan que le hicimos un atentado. No vayan a decir, es que no, es que somos nosotros. Esa es nuestra nacionalidad. Y de ahí para adelante hemos tenido todos los problemas del mundo. Pero digamos ya en concreto, para llegar a la modernidad, que en 1968 se hace una reforma constitucional muy importante al Estado colombiano. Nuestra Constitución data, la nacional de aquel entonces, de 1886. Se han hecho algunas reformas muy importantes, sobre todo en 1936, una reforma impulsada por el segundo gobierno liberal de derechos hacia las mujeres, reforma agraria, el voto para los hombres, ¿no? Porque siempre ha habido, los hombres son personas diferentes a las mujeres nunca han tenido derechos, ¿de acuerdo? Eso también es parte de nuestra nacionalidad. Entonces llega 1968 y hacemos una reforma de carácter estructural para modernizar la administración pública en Colombia. Todo ese dolor de cabeza que algunos de ustedes, si se han acercado a las ciencias jurídicas, habrán visto de empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, fondos, cuentas, establecimientos públicos, etc., datan de la reforma del 68. Eso lo encuentran ustedes hoy en día en la Ley 489 de 1998. Ahí aparecen las primeras normas sobre carrera judicial y carrera administrativa. Yo sé que algún lector acucioso en el auditorio va a decir, pero es que hay normas desde 1939. De hecho, hay una norma de carrera de 1936, pero la estructura del Estado, como la conocemos hoy en día, data de la reforma constitucional del 68. Fue una reforma supremamente importante. A partir de ahí empiezan cosas que ustedes han visto y de las cuales han oído hablar también. ¿Recuerdan ustedes el registro civil? ¿Han oído hablar de las partidas de bautismo y de las fees que llevaban los párrocos en las parroquias? Eso se hacía antes de 1970. Hoy en día las notarías, el sistema de registro civil, el sistema de propiedad, todas esas cosas datan de la reforma constitucional del 68. A partir de ahí aparecen, como les decía, normas que determinan qué pueden hacer las personas que están al servicio del Estado. A esas personas se les llama en su momento empleados oficiales. Los empleados oficiales se dividen en empleados públicos y trabajadores oficiales. Aparte de una figura que había, que eran los supernumerarios, que todavía existen en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que son unos empleados públicos que tienen un periodo especial. A partir de ahí empezamos nosotros a tener entonces normas que dicen que debe haber una respuesta sancionatoria al incumplimiento de los deberes. Y este punto es crucial porque a partir de ahí va a venir toda una construcción gigantesca, tanto de órganos como la Procuraduría General de la Nación, como de órganos judiciales, como la hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entonces, ¿cuál es el argumento y cuál es el sentido? Si usted sabe cuáles son sus funciones, va a aprender tres cosas. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Y qué le pasa si deja de hacer lo que tiene que hacer? ¿Me hice entender? O sea, la idea es confundirlos otra vez. Que sepan qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué te pasa si haces lo que no debes hacer.
Como los abogados todo lo complicamos, a eso se le llama acción, omisión y extralimitación de funciones. ¿De acuerdo? Todo eso está en el artículo 6 de la Constitución Política. Pero nosotros somos tan amigos de complicar lo simple que cuando algo es simple presenta sospecha. ¿No ha conocido, por ejemplo, esa clase de personas que están muy contentas y se sienten sospechosas por eso? Ese tema de estamos felices, algo va a pasar, ¿sí? O estamos bien, ¿por qué no podemos estar mal? ¿Sí recuerdan? Y hay gente, es lícito, o sea, la vida, la libertad, la búsqueda. Un micrófono más, disculpen. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad es muy importante. Y hay gente que es feliz haciendo infelices a los demás. Eso también es una buena forma de ser. Pero el derecho disciplinario surge entonces como el mecanismo que asegura que las personas que sirven al Estado cumplan con sus propios deberes. Y aquí la cosa empieza a complicarse, porque no somos una cultura muy dada al cumplimiento de las leyes. No es una cosa que le preocupe a una sociedad como la nuestra. Cuando comparamos con otros países, los que tengan el privilegio de viajar y conocer otros lugares notarán, por ejemplo, que las sociedades del primer mundo se basan fundamentalmente en el respeto de los niños y los ancianos. Nosotros no respetamos a los niños, menos a los ancianos, pero eso va marcando esta gran diferencia y surge entonces el derecho disciplinario, que es un conjunto de normas que establecen cuáles son los deberes de las personas que están al servicio del Estado, cuáles son las prohibiciones, es decir, lo que no se debe hacer, y normalmente lo que sucede cuando usted hace lo que no debe hacer. Y ahí quiero hacerles una recordación de algo en lo que sí tenemos todos común, una vida en común. ¿Recuerdan los manuales de convivencia de los colegios? Evidentemente su papá hace un contrato porque su papá es su representante legal, ese es un tema jurídico, usted no tiene la disposición de su propia voluntad sino después de los 18 años. Su papá lo mete en el colegio que él considera que es bueno, lo mete en un colegio católico, en un colegio militar, etcétera, etcétera, pero se hace un contrato en donde su padre firma para responder por usted, en donde usted debe acatar unos deberes entre los cuales están asistir a clase, presentar los exámenes, no fumar, recuerdan esa clase de cosas que nos tocaron a muchos de nosotros, etcétera, etcétera. Y hay un catálogo también de prohibiciones: no faltarle al respeto a los profesores, no pelear con los compañeros, no copiarse en los exámenes, etcétera, etcétera. Y finalmente hay un procedimiento que son unos llamados de atención que uno tenía que llevar a casa, unas especies de comparendos que el papá firmaba o que uno escondía cuando uno era más o menos inteligente o aventajado, y lo escondía el papá hasta que finalmente te echaban del colegio con papá y todo. ¿Recuerdan eso? Eso es un régimen disciplinario. Exactamente es eso. Un sistema que está escrito, que tiene un fundamento jurídico, que es el contrato de mandato que hace el papá con el colegio frente a la representación legal suya, y ya empezamos a complicarlo todo, y él supone un conjunto de obligaciones de. Y aquí viene ya el punto del Estado. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes ha visto un teniente con bigote? No, nunca han visto un teniente con bigote. Han visto sargentos con bigote y han visto coroneles con bigote, ¿de acuerdo? Pónganse la mano en la memoria y verán. ¿Por qué? Porque hay un reglamento de uniformes, insignias y distintivos que dice que el único pelo que puede tener un teniente en la cara son las cejas. Se acabó el problema, ¿de acuerdo? La pregunta no es si le gusta o no le gusta. La pregunta es, ¿acepta eso o no lo acepta? Despacio con lo que estoy diciendo. ¿Usted es libre de ser oficial del ejército o no? Pero una vez que acepta ser oficial, entra en un régimen que le impone un modelo de comportamiento que implica que usted tiene que afeitarse todos los días. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora les hago una pregunta, porque esta primera fue como muy violenta, quizá muy fuerte. Hagamos otra pregunta. ¿Para qué le sirve la corbata a un conductor de buses intermunicipales en Colombia? Les pregunto. Para nada. No sean tímidos. Para nada. Un conductor puede manejar una flota intermunicipal inclusive desnudo. ¿Cuál es el problema? Sí, porque lo que a mí me importa es que el bus me lleve hasta Tunja y después que vuelva de Tunja para Bogotá. Pero si no usa corbata, viola un régimen de disciplina que le impone un modelo de conducta que tiene que ver con los valores empresariales de
la corporación, la empresa de transporte, nos vamos haciendo entender en ese poco de pedazos. Los jueces tenemos que usar toga cuando estamos en audiencia. Con toga y sin toga yo sé exactamente lo mismo, ¿está claro? La toga no me da sabiduría, ni su ausencia me la quita, pero tengo que usarla porque eso forma parte de la majestad de la justicia. Entonces, hay profesiones en Colombia, sobre todo las de los militares, los policiales, los guardas del imperio, por eso les puse el ejemplo, que tienen que respetar una forma de comportamiento que implica la manera de vestirse. Y eso no tiene por qué ser atentatorio a la libertad de las personas, porque usted decide qué modelo va a ocupar. En la otra pregunta, por ejemplo, ¿dónde dice que los abogados debemos usar corbata? Créanme que no dice en ninguna parte. Pero ¿se acuerdan de los estereotipos? ¿Se acuerdan de los ingenieros? Ingeniero que se respete usa blue jeans, botas Brahma y camisas de cuadros. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿Sí? Estudiante de antropología o estudiante de sociología se deja la barba, se deja el pelo largo y anda con mochila Arhuaca. Y tiene que ser Arhuaca de las Arhuacas, ¿no? No Arhuaca comprada en Chapinero, sino Arhuaca de las Arhuacas propias, las valen 600.000 pesos. Entonces, vivimos de estereotipos, pero esos estereotipos entre nosotros tienen una fundamentación y tienen que ver con la majestad de la justicia, la imposición de la autoridad, el respeto. Desde los romanos, los sumerios, la aparición de los uniformes ha sido muy importante en el caso de las fuerzas militares. Entonces ya, volviendo a ponernos en situación, decimos que desde el año 68 tenemos un antes y un después, y empiezan a surgir un conjunto de normas entre las cuales llegamos a la actual. En el año 2019 aparece la ley 1952, el Código General Disciplinario. Pero, señores, doctores, doctoras, es el tercer código que hay en Colombia. El primero fue en 1995 y fue la ley 200 de ese año. ¿Qué dicen estos códigos? Volvamos otra vez a los manuales de convivencia del colegio. Las personas que estamos al servicio del Estado estamos en la obligación de cumplir un conjunto de deberes de carácter positivo, es decir, deberes de hacer. Y al mismo tiempo van a aparecer otros que se llaman prohibiciones, que implican un no hacer. Pero estas cosas no son un discurso más o menos interesante un viernes por la mañana de algún magistrado, sino que están escritas en normas. Entonces tenemos artículos que dicen cuáles son los deberes. La ley 1952 tiene un artículo 38 y uno 39 donde están los deberes y las prohibiciones. Entonces, básicamente, ¿cuál es el primer deber que tiene todo servidor público? Es una lista larguísima. Cumplir y hacer que se cumpla lo que dice la Constitución, la ley, los tratados internacionales, los manuales de funciones, los estatutos de la entidad, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, los contratos de trabajo y finalmente las órdenes superiores. Y este es un tema clave donde todos tenemos que tener claridades, porque no falta el genio por ahí. Los colombianos también tenemos otra particularidad. En Colombia, todo el mundo se presume abogado mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí recuerdan cómo somos? También somos expertos epidemiólogos. Ahora que ganamos una medalla de oro, todo el mundo sabe lo que es la gimnasia olímpica. ¿Sí recuerdan todo eso? ¿Sí? Ya todos opinamos que Mariana Pajón está bien o no. Todo el mundo sabe que es BMX. Eso es Colombia. Aquí todo el mundo sabe de todo, ¿de acuerdo? Pero lo peor es que somos expertos en esa clase de cosas. Entonces resulta que surge un experto y dice, es que tiene que pasarme la orden por escrito. Tengan cuidado con esa afirmación. Las órdenes verbales forman parte de la administración pública. Las leyes lo han definido hace muchísimo tiempo. Usted no puede tener la pretensión de que todo se le pase por escrito. Solamente piensen en esto, solo piénselo, ¿sí? Un empleado del acueducto y de alcantarillado. Está uno de los empleados abajo en una caja que se llama las cajas de las alcantarillas, está abajo, y le solicita a su compañero en la parte de arriba que por favor le pase una linterna, y saca el genio y dice, ¿me lo pasa por escrito? Hágame el favor, la torpeza tan grande, ¿sí? Las órdenes por escrito son la minoría de las órdenes en la administración pública. Son los memorandos, las vacaciones, las situaciones administrativas. El 90% de las órdenes que se dan entre nosotros son verbales, ¿de acuerdo? Y hay que cumplirlas porque hay una relación de jerarquía. ¿Y qué es jerarquía? Alguien manda y alguien obedece. Y la pregunta es, ¿le gusta? No, no me gusta, entonces váyase. ¿Por qué tiene que venirse a cumplir órdenes? De verdad.
Uno, ¿por qué tendría que, por ejemplo, no me gustan los zapatos brillantes que usan los militares? Entonces yo le tengo la fórmula: no sea militar. ¿Para qué se tiene que aguantar esto? Váyase. Ahora, yo sí le pediría el favor al que tiene esa forma de pensar, que me cuente dónde hay un lugar donde no haya que cumplir órdenes, ¿sí? Que me muestre, y nos vamos todos para allá. ¿Se imagina la felicidad de todo el mundo haciendo lo que se le da la gana? La libertad, ¿sí? Volviendo entonces al asunto, las órdenes superiores, su cumplimiento forma parte del primer deber que le asiste a todo servidor público. El segundo deber, que uno creería que está en la segunda parte del mismo artículo, está en el numeral 40 y tantos del artículo 38. Los abogados tenemos esa maña de andar citando artículos, y es un artículo que dice que es deber de todo servidor público capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña sus funciones. Y ese artículo es muy importante, porque lo que está diciendo es que el principal deber que tiene usted en la administración pública es el de saber lo que tiene que hacer. De manera que si usted no sabe lo que tiene que hacer, ¿eso constituye falta disciplinaria? Sí, así es. O sea, ¿ser burro es falta disciplinaria? Sí. ¿Por qué? Porque la gente confía en nosotros. Y eso es un discurso que ha sido también muy complejo de manejar, sobre todo a nivel jurídico. Y es que en las universidades le enseñamos a los muchachos que el Estado es un aparato que funciona en términos abstractos. Les tengo una mala noticia: el Estado no es un aparato, el Estado son ustedes y somos nosotros. El Estado es el policía que está dirigiendo el tránsito. El Estado es el funcionario de impuestos nacionales que le dice a usted cuánto tiene que pagar. El Estado es el juez que le ordena. El policía, el que entrega, el que da. Ese es el Estado. Resulta que el Estado somos las personas que lo integran. Por eso los problemas no los tiene el Estado. ¿Quién los tiene? Las personas que están aquí. Uno se enfrenta con el régimen disciplinario. Uno se enfrenta con el régimen penal. El Departamento Administrativo de Seguridad, ¿lo recuerdan? El DAS no terminó en la cárcel. El que terminó en esa cárcel fueron los 6 directores que hicieron todo lo que pasó hace unos años. Nadie recuerda, eso no es parte de la nacionalidad colombiana. ¿Okay? Olvidar. Nosotros somos unos genios para olvidarlo todo. Envidiosos y desmemoriados. Eso es un buen colombiano, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos al punto de que el deber de conocimiento se estructura a partir de los requisitos necesarios para el desempeño de un cargo. Y a uno le piden requisitos, a nosotros nos piden 15 años de ejercicio profesional y tener más de 35 años de edad a los jueces. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene 25 años se cree el dueño del mundo. ¿Sí recuerdan esa época? Nosotros, uno salía de la universidad y se creía pues lo máximo. Y con el paso del tiempo empieza usted a descubrir que la cosa no es así. Que los pelitos de leche, que la experiencia, que la majestad de las cosas importan. Entonces, este deber de conocimiento va a ser clave para nosotros, porque no es un deber abstracto o genérico, es un deber específico. No tienen por qué saberlo, pero a partir de 1968, las disposiciones de las personas que están al servicio del Estado dividieron los cargos entre, no sé si lo recuerdan o lo han escuchado alguna vez, cargos de nivel directivo, asesor, ejecutivo, administrativo, operativo. Todos esos niveles tienen diferentes sistemas de obligación, es decir, se hacen cosas distintas en cada uno. Eso lo van a encontrar ustedes en los famosísimos y nunca bien ponderados manuales de funciones. Y en los manuales aparecen estructuras sobre las cuales ustedes tienen que familiarizarse. Y es que las normas no determinan con carácter preciso, claro, conciso y específico qué es lo que hay que hacer. Ustedes van a encontrar normas, por ejemplo, de los jefes de oficina jurídica que dicen: proyectar para la firma, y los voy a sacar de aquí, proyectar para la firma del gobernador las providencias que el gobernador debe suscribir. Entonces la pregunta es: ¿y cuáles son las que el gobernador firma? Pues resulta que el gobernador tiene unas funciones. ¿Pero vieron el manual de funciones? ¿Alguno de ustedes ha visto el manual de funciones de un conductor? El manual no dice acercarse al carro por la parte derecha, abrir la puerta. Hay puertas corredizas y puertas que abren a la izquierda. ¿Por qué las puertas abren a la izquierda y no a la derecha? Sí, primera pregunta. Segunda pregunta: ¿el vehículo tiene llave? Hay vehículos con llave, entonces tiene que introducir la llave. La cierra de la llave va para abajo, va para arriba. Llevamos 15 páginas y no hemos entrado al carro. ¿Sí? Una vez que usted está dentro del vehículo, debe poner los pies en los pedales. Hay vehículos que tienen 3 pedales y hay vehículos que tienen 2 pedales, porque unos son automáticos y todo. Llevamos 5 páginas hablando paja.
y no hemos empezado. Después introduzca la llave. Hay vehículos que no tienen llave, tienen comandos que usted lleva en el bolsillo y usted hunde un botón, ¿de acuerdo? Tiene que poner P de parking y después pasarlo a D de drive hundiendo el pedal. Si no, entonces lo pone en neutro, que es N de una palanquita que tiene un numerito 1, 2, 3 y 4. Y usted no ha empezado a mover el vehículo. Así no son los manuales de funciones. Los manuales de funciones son cosas que dicen proyectar para la firma de, ahí no dice mete el papel en la impresora, revise que el toner está en el comando de enter, etcétera, etcétera. No es así. Nosotros usamos siempre conceptos indeterminados, cosas del estilo de tratar con respeto, rectitud a las personas, ¿de acuerdo? Conducir el vehículo de acuerdo a las normas técnicas que recomienda el fabricante y además de ello respetando las normas de tránsito. Me estoy haciendo entender en todos estos libros, porque si no tendríamos una cosa como esta que sería una enciclopedia de 25 tomos donde estaría cada uno de los, es el Código General Disciplinario, donde estarían cada uno de los presupuestos de los empleos que nosotros realizamos. Entonces entramos en dos conceptos que son claves: el concepto del deber y el concepto de la prohibición. El deber implica una realización positiva de una actuación y ustedes van a encontrar una gran cantidad de deberes. Ya vimos básicamente los primeros: cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, la ley, toda la estructura jurídica, y el deber de conocimiento, el deber de saber lo que usted tiene que hacer. Por lo tanto, la ignorancia funcional no es excusa para prestar el servicio público. Se los digo despacio, porque mucha gente lloroseando los ojitos con esto. El tema de, ¿jura usted cumplir? Recuerden que han pasado, todos debieron haber pasado por eso. ¿Jura usted cumplir con la Constitución y la ley? Si no fue así, que él y ellas lo demanden y todas esas cosas. Usted jura cumplir con la Constitución y la ley cuando se posesiona, o cuando firma el contrato de trabajo, o cuando está en un cargo de elección popular. Y ese juramento le compromete sobre el principio de confianza de la sociedad a que usted tiene que cumplir con unos deberes. Les voy a hacer otra pregunta para que vean ustedes hasta dónde llega esto. ¿Alguno de ustedes prueba el agua antes de tomársela? ¿No? Adivinen por qué. Porque usted confía en el acueducto de Bogotá, ¿o no? Usted no es de los que... Hay gente así, yo estoy seguro que hay gente así, que va a empezar a abrir, ¿será que sale agua? De pronto sale gasolina o sale gas. Sí, hay gente con esa clase de complicaciones. Se llama trastorno obsesivo compulsivo. Pero cuando usted abre la llave y sale el agua, usted está absolutamente seguro de que esa agua es potable. Es más, en Colombia en ciertos hoteles hay lugares donde hay letreros que dicen que el agua no es consumible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Conocen el ácido sulfúrico? ¿Conocen el cloro? ¿Sabían que el cloro produce parálisis intestinal? Solamente aquí nomás. ¿Sabían que para purificar agua se usa ácido clorhídrico, cloro, otra lumbre? Los que tengan piscina y tengan finca sabrán cómo funciona esto. Resulta que si al empleado del acueducto se le va la mano con el cloro, se envenena media ciudad. ¿Cuándo su señoría ha probado el agua antes de tomársela? Nunca, porque usted hace algo que es muy difícil en Colombia: confía en el Estado. ¿Me estoy haciendo entender? Exactamente igual a cuando usted va a tomar la nevera. Existen nosotros, los abogados, vuelvo a insistir que lo complicamos todo, estudiamos a lo largo de nuestra formación un ejemplo muy complejo que hubo de una cosa que se llama responsabilidad civil extracontractual, de un defecto que comete una empresa de energía eléctrica en un municipio en Colombia hace más o menos unos 70, 80 años. Es un ejemplo de libro. Un campesino sale a las 4 de la mañana para esperar el bus que lo va a llevar el día domingo a la plaza del pueblo para comprar lo que necesita. Y toca la cerca que está en el camino hacia la carretera. Tiene una cosa en el zapato, se recuesta y toca la cerca y se electrocuta, ¿de acuerdo? La cerca tiene 10.000 voltios de energía y el señor queda muerto instantáneamente. Demandan al Estado y la demanda es muy simple. ¿Cómo es posible que el Estado no se dé cuenta que sus redes eléctricas que deben ir en los postes deben estar conectadas a los postes y no a las cercas? Y contesta la empresa a la colombiana: ¿y quién le dijo a usted que usted tiene que andar tocando las cercas, hombre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Y entonces la otra pregunta es: aunque no se le ocurra,
Esa no es la forma de prestar el servicio. ¿Qué había sucedido? En la noche anterior había habido una tormenta y uno de los postes que llevan los cables de conducción cayó sobre la cerca y la cerca quedó electrificada. Eso se llama falla en el servicio y el Estado sale condenado porque el principio de confianza indica que aunque usted toque la cerca, que no debe tocarla, estamos de acuerdo en eso, la cerca no tiene por qué estar con 10.000 voltios para afectar su vida. Vamos viendo cómo es que funciona esto. Entonces hay todo un principio de confianza de las personas en la sociedad sobre la función de los que estamos al servicio del Estado. Y ustedes también tienen un principio de confianza aunque no lo reconozcan. ¿Recuerdan cuando nos pagan la prima en los primeros días de julio? ¿Sí recuerdan cómo es? Lo primero que uno dice es, pagaron. ¿Sí recuerdan? Pagaron. Pero nadie se pone, uy, me quitaron 278 pesos de fondo de empleados. ¿Cuántos de ustedes se ponen a sumar y a restar lo que le quitaron en la prima cuando le dan las vacaciones? Por ejemplo. Pero hay gente así, créanme que hay gente así. La fecha de vencimiento de los alimentos, la fecha de vencimiento del atún, la fecha de vencimiento de los medicamentos que consumimos, la cantidad de energía eléctrica que llega a la casa. ¿Cuántos de ustedes bajan a medir cuánta agua consumieron en el mes? Ninguno. ¿Sabían que hay un empleado del acueducto que viene y lee una cosa que se llama medidor a ver cuántos metros cúbicos consumió su señoría? ¿Sabían, por ejemplo, que hay un consumo básico, un consumo adicional y hay una sobrecarga de los consumos? ¿Cuántos de ustedes leen el recibo cuando lo reciben? Ninguno. ¿Qué hace uno? Paga. Porque uno confía. Y en los temas de salud la cosa es muchísimo más grave. Van a ver que después de algunos años las calzas o las amalgamas que le pusieron a nuestro cuando tenía 12 años, ahora ya tienen 40 años las calzas y entonces empiezan a fallar. Y va usted donde el odontólogo y el odontólogo le dice qué trabajo tan mal hecho el que le hicieron aquí en la boca. Y a mí, ¿cómo hago yo para saber qué trabajo? Los quiero ver a ustedes en un consultorio odontológico diciéndole al odontólogo, ¿qué me va a inyectar? Déjeme ver, cuénteme, a ver, usted abre el odontólogo y hágalo, y sufra. Eso se llama principio de confianza. Eso es parte, muy amable, gracias. Eso es parte de lo que busca el derecho disciplinario. Que las personas que transgreden, que ofenden la confianza, son sancionadas por esta clase de cosas. Entonces ya empezamos a bajar el discurso del sentido común a lo eminentemente jurídico. Existen entonces deberes, prohibiciones. Deberes como conductas positivas demandables de quienes ejercen funciones públicas. Prohibiciones, los alemanes las llamaron deberes de abstención, o sea, no haga. No realice ciertas conductas. Entre ellas están, no presione a la gente, no le pida plata a los demás, no maltrate, cumpla con el trabajo que tiene, cumpla con el horario, respete a las personas, no discrimine a las mujeres, no acose a los demás. Todas esas cosas están escritas. La idea no es molestar en el día de hoy, es ponerles de presente cómo funciona. Entonces el asunto es, haga lo que dice el deber, no haga lo que dice la prohibición. Y aquí empiezan varios problemas. El primer gran problema del derecho disciplinario, que lo resolvió, la rama judicial lo resolvió, nosotros tenemos una ley especial, que es la ley estatutaria de la Administración de Justicia, y la ley 270 de 1996, y el asunto es cuánto de la vida privada de un servidor público es del resorte de lo público, o al revés, hasta dónde la vida pública respeta la vida privada, o al revés, ¿se puede meter el Estado en mi vida privada? Pero tengo una mala noticia. A nosotros en la rama judicial, a los jueces de las altas cortes nos obligan a publicar la declaración de renta. Ustedes saben exactamente cuánto me gano yo y saben exactamente qué tengo y qué no tengo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tengo que contar? Porque la ley me obliga. No me gusta, entonces no me meto de magistrado y se acabó el problema. ¿Por qué tengo yo que contarles a ustedes que tengo un apartamento y una motocicleta? ¿A quién le importa eso? Ana, pero tiene que hacerlo. Hágalo, hermano, hágalo. Todo el mundo sabe cuánto se gana uno y cuánto le retiran y todo. Fíjense ustedes lo que aparentemente sería una cosa de resorte de mi vida privada que se convierte en algo público. Y sigamos avanzando. Los jueces debemos tener una vida privada y una vida pública que debe ser coherente con el principio de dignidad humana.
Eso significa que yo no dejo de ser juez hoy a las 5 de la tarde y regreso el lunes a las 8 de la mañana y durante todo el fin de semana me dedico a robar y a abusar de la gente, porque como no estoy en ejercicio de cargo público, empiezan a notar el problema. Seguimos siendo siempre servidores públicos hasta el final, desde el momento en que nos vinculamos con el Estado hasta que dejamos de. Y hay un montón de obligaciones porque la cosa apenas está empezando. Dentro de estas obligaciones, nosotros, por ejemplo, los jueces, no podemos tener actividades comerciales. Yo no puedo tener acciones en un club o en un restaurante. Me está prohibido por ley. ¿Por qué? Porque mi dedicación a la aplicación de la justicia tiene que ser exclusiva. No puedo, por ejemplo, dedicarme a actividades distintas a la docencia por más de 5 horas a la semana. Todo eso está escrito en una norma. No puedo tampoco demorarme en el trabajo, en la ejecución, etcétera, etcétera. En el caso del régimen disciplinario normal, ustedes van a encontrar, por ejemplo, normas que hablan de la utilización de los bienes del Estado para lo que están afectos. Y miren la palabra, utilizar los bienes del Estado o la información a la que tiene acceso para los fines a los que están afectos. Y usted lee la norma y pregunta, ¿y eso qué significa? Significa que si usted tiene un computador, tiene que usar el computador para el fin que se lo dieron, ¿de acuerdo? No para ver películas porno en las horas libres, porque es que son horas libres. No funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Los que estamos en el Estado tenemos unas obligaciones adicionales a las personas que están afuera, porque nosotros servimos. ¿Nunca sospecharon por qué nos llamamos servidores públicos? Porque servimos, si no nos llamaríamos privilegiados públicos, ¿de acuerdo? Porque tenemos empleo y ganamos bien, ¿de acuerdo? Y eso le molesta muchísimo a gente, sobre todo lo segundo, que ganemos bien. Entonces, volviendo otra vez al punto, dentro de las obligaciones está la coherencia de vida que debe haber, coherencia de espacio-vida que debe haber entre lo público y lo privado. Solamente piensen en esto, de verdad, solo piénselo, no le ponga nada de derecho a esto. Piense en un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que llega por las noches a la casa y coge a trompadas a la mujer. Solamente piénselo. No va a salir con el cuento de que no estoy en horario público, no estoy en función pública, pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se supone que hace, protege a los débiles, a los niños, ¿de acuerdo? En consecuencia, lo último que usted debe hacer es eso. Un policía de vacaciones atracando bancos. Hágame el favor. ¿Sí? Hágame el favor. La libertad no se extiende a esa clase de escenarios. Este no es un discurso para convencer a nadie. No se preocupen por eso. Los deberes entonces significarán limitaciones a escenarios de libertad. Sí. El viejo discurso de la libertad empieza con la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad. ¿Se acuerdan de la tercera? Se las dejo como tarea. En 1789, los franceses se aburrieron de los reyes porque los reyes salían sobre un presupuesto. Y es que hay gente que es más importante que otra. ¿Sí recuerdan eso? Hay gente que tiene sangre noble y gente que no. Eso se llama clasismo. Y aparte de eso existe un tema que el color de la piel también indica ciertos grados de privilegio. Eso se llama racismo. ¿De acuerdo? Esas cosas violan los presupuestos de igualdad de las democracias. Pero nuestra democracia tiene una particularidad. Hay un artículo 13 en la Constitución Política, inciso segundo, que dice: el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos que contra ellas se cometan. Entonces somos un Estado que reconoce que hay personas que no tienen las mismas condiciones y calidades de vida y de derechos que otras personas. Y a esas personas hay que darle una especial protección. Y esa protección es lo que tanto molesta a la gente de personas que piensan diferente a nosotros. ¿Se acuerdan que se los dije desde el comienzo? Aquel que no piensa como yo es malo. ¿Y qué hay que hacer con el que no piensa como yo en Colombia? Matarlo. ¿Recuerdan cómo resolvemos nosotros todo? Pero a nadie le importa. A los jueces sí nos preocupan esa clase de cosas. Porque trabajamos, ustedes y yo trabajamos exactamente en las mismas cosas. Tomamos personas que realizan conductas desviadas de los estándares sociales que están en las normas y les atribuimos ¿qué? Una respuesta sancionatoria, un castigo efectivo.
Y entonces, este funcionamiento del Estado se va a dar sobre esos conceptos, ¿los recuerdan? Deberes, prohibiciones, deberes, conductas positivas demandables de quienes ejercen funciones públicas, prohibiciones, conductas de abstención o deberes negativos en el sentido de no haga lo que dice esa norma, no solicite dinero por los servicios que tiene que prestar, no maltrate a sus compañeros, no se crea más importante que todo el mundo. Ese es el cuento del acoso laboral, ¿recuerdan? Comité de convivencia, miedo, intimidación, terror, angustia, afectar la dignidad de otra persona, la dignidad que es el gran valor constitucional, respetar a otras personas en lo que piensan, en lo que son, mientras no me afecten en términos físicos o morales, etc. Pero esas persecuciones se han dado en la historia. Las gentes que pensaban distinto las quemaban en una época. La Iglesia Católica contribuyó de manera muy importante a esta clase de cosas durante muchísimos siglos. Y en Colombia prohibieron durante los comienzos del siglo XIX-XX, para 1900, la lectura de ciertos textos en Colombia, porque esos textos iban contra, usted tiene el derecho de leer lo que usted quiera. Todo eso está en ejercicio de su facultad mental de formar su propio conocimiento. Pero cuando usted es servidor público, esas libertades se reducen. Usted no puede andar criticando al Estado. Esa maña colombiana que ustedes la han visto por todas partes, y se sufrió un matoneo institucional muy complicado. El doctor Alberto Rojas, que fue presidente de la Corte Constitucional, falló la sentencia sobre el aborto y se le vino medio país encima, ¿de acuerdo? Y hay que tener la suficiente prestancia para tomar esa clase de decisiones. Las mujeres son libres y pueden tener la disposición de su cuerpo. Ahí están las tres hipótesis constitucionales. No me gustan, eso es otro problema, ¿de acuerdo? Porque lo que me gusta y lo que no me gusta sí es complicadísimo. Entonces viene la primera pregunta. ¿Le gustan las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional? Sí me gustan, entonces las decisiones son buenas. ¿No le gustan, entonces las decisiones son malas? O la otra pregunta que es horrible en Colombia. ¿Le cae bien fulano de tal? Mire, vamos a hacer un juicio contra un político. ¿Te cae bien fulano de tal? Qué injusticia la que han cometido con ese hombre. Lo han perseguido por todas partes. Los medios de comunicación lo critican permanentemente. ¿Te cae mal? Ese es un corrompidazo, porque todos son unos corrompidos, siquiera lo están controlando, porque para eso son los medios de comunicación. Esos somos nosotros. Está prohibido a los servidores públicos aplaudir o condenar las decisiones de los órganos del Estado. ¿Quiere ser libre? Renuncie y vaya y hable mal de todo el mundo, pero mientras esté aquí no puede. ¿Por qué? Porque no. Punto. ¿Nunca se preguntaron por qué los derechos de petición hay que contestarlos en 15 días? ¿Saben por qué? Porque sí. Punto. ¿No ven que eso dice la ley? ¿Por qué le da vueltas a lo que no es redondo? Desde 15 días, 3 lunas, un ciclo. Nada, porque sí, punto. ¿Por qué se hacen los contratos de mayor o menor cuantía? Porque sí, punto. Porque hay contratos de prestaciones, porque hay una ley que dice que hay contratos de prestación de servicio, porque hay interventores, ya vamos para allá, no se preocupe, que eso es parte de derechos humanos, presupuesto, contratación y servicio público, son unas cosas que vamos a ver en unos minutos que llaman faltas gravísimas, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos poniendo en principio sobre la base de lo que se trata, deberes, prohibiciones, pero no podía ser tan sencillo. Existen 3 instituciones más: inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Resulta que además de los deberes como conductas positivas, las prohibiciones como deberes de abstención, tenemos unas normas que nos prohíben hacer ciertas cosas antes o después de ser servidores públicos. Esas normas son del estilo de algo que ustedes han escuchado y lo van a escuchar el año entrante: no podrá ser elegido alcalde quien dentro del año inmediatamente anterior haya ejercido funciones públicas en el Estado. Pero también existe otra norma que dice: dentro del año inmediatamente siguiente al retiro del servicio, usted no puede realizar gestiones de asesoría o representación ante la entidad de la cual formó parte. Es decir, yo no puedo salir de mi alta corte y crear una corte pequeñita mía, ¿de acuerdo? O crear un acueducto pequeño. No, tengo que respetar un conjunto de normas que me impiden hacer cosas antes de ser servidor público o después de ser servidor público.
La mala noticia entonces supone que a pesar de que yo me he retirado del servicio en el Estado, de la administración, aún todavía tengo que esperar un año para ciertas cosas. A eso se le llama, y lo han escuchado ustedes coloquialmente, como puerta giratoria. Personas que salen y desde fuera siguen teniendo influencias dentro de las entidades y normalmente lo hacen al servicio de particulares. Y los particulares, ¿para quién trabaja un particular? Para sí mismo, para la ganancia de su empresa. ¿Para quién trabaja el Estado? Para la ganancia de la sociedad. ¿Por qué no empezamos a entender eso? Nosotros trabajamos por el bienestar de la gente que acude a nuestros servicios, a resolver los problemas y los conflictos. No nos beneficiamos directamente de esto. La satisfacción es una satisfacción de carácter moral, no económico, porque estamos teniendo todos los problemas del mundo con los temas de corrupción. Ustedes no se alcanzan a imaginar los problemas que hemos visto, de mafias en acciones de tutelas, en temas de salud, de mafias en invasiones de tierras en la costa norte de Colombia, con temas de connivencia entre fiscales, notarios, jueces, inspectores de policía. Estamos aliados con la Procuraduría en tratamiento de esta clase de cosas porque tenemos unos problemas bravísimos de invasiones de tierras en donde los derechos de las personas se están desconociendo y a las personas que invaden les hacen unas promesas horribles. ¿Y quién es el dueño del negocio? Una persona que permanece siempre oculta y que maneja una telaraña, como dicen por ahí, de redes de corrupción. Recuerden entonces el instituto inhabilidades, incompatibilidades, que son prohibiciones de realizar asuntos antes de ser servidor público, la inhabilidad, y durante el ejercicio de los cargos públicos, la incompatibilidad. Les mencionaba, por ejemplo, que los jueces no podemos tener actividades comerciales. Esa es una incompatibilidad, porque es durante el ejercicio del cargo. Nosotros no podemos hacer intervención en política, me explico, no podemos respaldar públicamente campañas políticas, no podemos hacer aportes a las campañas, no podemos obligar a nuestra gente a hacerlo. Eso es una incompatibilidad. Inhabilidad, antes o después, incompatibilidad durante, ¿de acuerdo? Todas están escritas, no es un asunto de un invento, todo está en esa ley, artículos 38, 39, 40, 41, 42. Y el último se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses es una figura relativamente nueva. Aparece en Colombia en el artículo 182 de la Constitución Política para los congresistas. Dice que cuando un congresista tenga un interés o se beneficie él o su familia, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, y deba tomar decisiones o aprobar proyectos de ley, debe declararse impedido. El conflicto de intereses fue bajado en el 2002 de la Constitución hacia nosotros y dice: todo servidor público deberá declararse impedido en un asunto particular y concreto cuando tenga interés en su gestión, control o regulación, o lo tenga su cónyuge o parientes. Y entonces el conflicto de intereses produce algo que es un desmonte de una creencia bastante ingenua que tienen algunas personas en el servicio público de que como yo no firmo, no respondo. ¿Sí recuerdan eso? Eso es de la escuela de la carrera décima, ¿de acuerdo? Eso no es cierto. Tengan cuidado con esa clase de cosas porque eso es de los expertos post-pandemia. La pandemia graduó expertos epidemiológicos, abogados y administradores públicos. Y uno de esos títulos es aquel que dice: el que firma es el que responde. Pues vamos a hacer algo para que esta capacitación y la preocupación de la alta dirección de la entidad, el doctor Ludwig, puedan decir esta noche: aprendimos algo importantísimo. Vean, ¿se acuerdan los oficios del Estado? Todo oficio del Estado tiene en el extremo inferior izquierdo una lista de cosas que dice: elaboró, aprobó, olió, tocó. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? Extremo inferior izquierdo. Cuando viene a empresa privada es con copia a Procuraduría, Contraloría, Comisión Andina de Juristas, Virgen María. ¿Sí recuerdan todo eso? ¿Sí? 50.000 copias.
porque con eso nos presionan en el servicio público. Más o menos unos 10 o 15 días después empiezan a llegar de la Consejería de la Presidencia y la Procuraduría las copias de que para su conocimiento y fines pertinentes aquí me radicaron esto, no tengo nada que ver, haga lo que tenga que hacer, ¿de acuerdo? A esas cosas las llamamos nosotros, y es lo que van a aprender hoy esta tarde, van a salir de aquí, se van a ir de rumbo y van a decir, aprendimos una cosa. Hay documentos heterógrafos y documentos autógrafos. Es una clasificación forense. ¿Qué es un documento autógrafo? Aquel que es suscrito por quien lo manuscribe, es decir, lo firma el que lo hace, ¿de acuerdo? Eso es el 1% de los documentos en la función pública. El otro se llama documento heterógrafo, del griego heteros distinto, grafos. Documento heterógrafo es aquel que es suscrito por una persona que no hizo el documento, pero que revisa el contenido documental del mismo con base en la verificación que otras personas hicieron. Y entonces tenemos un abogado que proyecta, un coordinador que le revisa y un asesor de despacho que pone un visto bueno. Suelen ustedes encontrar, y eso también es relativamente común y es una gran mentira que nos decimos todos también, que algunas personas ponen el visto bueno sin necesidad de poner su nombre, ¿de acuerdo? Pero ponen un visto bueno en cada página, inclusive, es pura desconfianza, para que nadie modifique el contenido documental. La persona que proyecta, que revisa, que aprueba y que firma, los cuatro tienen el mismo nivel de responsabilidad porque les atañe lo que está diciendo el documento. Claro que el que firma tendrá funcionalmente una responsabilidad mayor que los que le proyectaron, pero es que ese señor firma con base en una cosa que se llama principio de confianza. El mismo que tiene usted cuando abre la llave por la mañana para cepillarse los dientes del acueducto de Bogotá, ¿de acuerdo? Y usted no puede ser sancionado por eso. Si usted le dio el día de mañana un vaso de agua a un niño y el agua estaba envenenada, usted no será responsable de eso porque usted no está en la obligación de desconfiar. Me estoy haciendo entender en ese pedazo. Y eso es de cultura, la desconfianza de los colombianos. Y yo les voy a mostrar, ya empecé con el ejemplo del acueducto de Bogotá. Ustedes confían en el agua que les llega. ¿Cuántos de ustedes se suben a un avión de vacaciones a Santa Marta y entran a la cabina a preguntarle al piloto si sabe manejar el avión? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Ni siquiera ven el piloto, pero confían. Y a uno le dicen que se abroche el cinturón y uno se lo abrocha y esta vaina se va a caer y se mueve. ¿Sí recuerdan? Experimentaremos una ligera turbulencia que nos afectará las furias del vuelo. Ah, tranquilo, yo también he vivido. No sabía que los jueces recibimos todos los problemas de todo el mundo. Usted confía. Pues tengan cuidado con esa clase de cosas. Porque, por ejemplo, el jefe de la oficina jurídica, los abogados de la oficina jurídica y el director de la entidad, todos van igualitos, porque todos hacen las mismas cosas porque uno trabaja para el otro. El jefe de la entidad le pregunta al director de talento humano, antes del nombramiento, ¿cumple con los requisitos? Y el director de talento humano le dice, sí. Ahí hay un principio de confianza. Y resulta que el señor falsificó un documento, etcétera, etcétera, presentó una cosa que no era. Eso no es responsable porque él no fue el que verificó. Me estoy haciendo entender en cada paso particular y concreto. Por lo tanto, los manuales de funciones son los que me dicen hasta dónde va usted y de dónde acá o yo, ¿de acuerdo? En esos proyectos de actos administrativos. Entonces, la responsabilidad es muy común. Recuerden, documentos heterógrafos y documentos autógrafos. El presidente de la República no puede andar constatando todo lo que le hacen sus ministros en términos específicos, sino que confía en un jurídico en presidencia de la República que dice, eso está bien, y le pone un visto bueno. Fírmelo con toda tranquilidad. Y a la vuelta de un tiempo alguien cometió un error. Verificaremos quién cometió el error, dónde lo cometió y qué intención tuvo en ese error. Entonces, ese es el famoso cuento de las funciones de cada uno. Por eso cuando ustedes revisen los manuales de funciones van a encontrar que hay manuales que dicen dirigir, coordinar y hay otros que dicen ejecutar, verificar. Ahí empiezan las diferencias. Y nosotros revisamos eso al momento de establecer la conducta de una persona. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Hizo lo que tenía que hacer? Sí lo hizo. ¿No lo hizo? Omisión, dejar de hacer.
aquello que está obligado a hacer, o hizo más de lo que le correspondía, que es el famoso tema de la extralimitación de funciones, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan dónde estábamos? Deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses. El conflicto de intereses le atañe a todo el mundo, por eso esperé a este momento para decírselo. Si resulta, y también quiero sacarlo, cuando uno saca el contexto la gente, el ejemplo funciona mejor. Esta es una corporación autónoma regional, ¿de acuerdo? Expedimos unas licencias con carácter ambiental importantes para la explotación de recursos naturales. Yo soy la persona que revisa los requisitos para que el jefe firme la licencia. ¿Vamos juntos? Y el que pide la licencia es mi hermano. Pregunta, ¿mi hermano tiene derecho a pedir licencia? Respuesta, sí. ¿Yo tengo derecho o el deber de aprobar la licencia? No. ¿Notaron la diferencia? El problema no está en que la gente tenga acceso al servicio público, el problema está en que nosotros no podemos darle acceso al servicio público a las personas con quien tenemos relaciones de parentesco. En consecuencia, a pesar de que mi hermano cumpla con los requisitos, yo no puedo aprobarle la licencia porque viola un principio de moral administrativa que se llama principio de imparcialidad. Los destinatarios de la decisión administrativa o de la decisión política lo son en términos de igualdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Declararme impedido. Señor director, si bien mi función es la de verificar los requisitos para los permisos, este permiso lo pidió mi hermano, no lo puedo tramitar, ¿de acuerdo? A pesar de que yo no soy buen amigo de mi hermano, ustedes saben que a veces uno con los hermanos son la red social más importante que hay sobre la familia en Colombia, y los hermanos son los que le ayudan a uno y los que le dan en la cabeza a uno, ¿de acuerdo? Yo no tengo por qué tener una buena relación con el hecho de que sea mi hermano es suficiente porque la ley me lo prohíbe, porque mi hermano es pariente dentro del segundo grado de consanguinidad. ¿De acuerdo? No puedo hacer esa clase de cosas. Que beneficie a mi señora. También hemos encontrado otras cosas un poquito más complicadas y están en el artículo 44 de la ley disciplinaria dentro del conflicto de intereses y son las famosas sociedades de hecho. Para no molestar, ¿qué es una sociedad de hecho? Una unión que yo hago con otra persona desde el punto de vista patrimonial, pero que no lo registro en la Cámara de Comercio, ¿de acuerdo? No tiene esa característica de un tipo societario, de una sociedad en comandita, anónima, etcétera, sino que simplemente nos unimos el cuento y yo compro un taxi, ¿de acuerdo? Usted lo maneja y nos repartimos la plata, pero el taxi queda a nombre suyo, ¿de acuerdo? Pero el taxi es mío. Y yo trabajo en el tránsito. Y ese taxi tiene un problema, como no está a nombre mío, ¿sí? Entonces yo tomo decisiones. Y quiero decirles algo. Nosotros no somos la gran entidad investigadora, ¿de acuerdo? No crean, yo trabajé muchos años en la Procuraduría, no crean que es que uno va y investiga y hace un proyecto y vamos a revisar qué es lo que está pasando. No, normalmente son quejas anónimas. Somos el país más sapo que ustedes tengan idea, ¿de acuerdo? Sapos, pero en forma. Anónimo. Fulanos de tal, ciudadanos preocupados por la corrupción, ¿de acuerdo? Queremos informarle a esa entidad que fulano de tal, director de no sé qué cosa, se está robando la plata y Ahora le pedimos que investiguen y estaremos vigilantes al desarrollo de la investigación. Más adelante dice, comprenderá usted, señor procurador, que dada la peligrosidad del sujeto que estamos denunciando, mantendremos anónimo nuestra... Y lo que es que uno inicia la investigación, ¿no? Y viene el personaje con una ingenuidad y un dolor y nos dice, es que el anónimo viene de adentro. Pues claro que viene de adentro, todos los anónimos vienen de adentro, es el compañero suyo, el envidioso que está al lado suyo. Hombre, ¿no entendió? Todo lo sabemos aquí, todo se sabe. Déjenme el cuento de que Dios está en todas partes. No, los colombianos somos sapos en todas partes. Habrá alguien siempre que estará detrás suyo pendiente de lo que está haciendo. Y ese va y lo sapea a usted. Los anónimos no son prueba, ¿de acuerdo? Yo no puedo sancionar con base en un anónimo, pero los anónimos sí me permiten iniciar una investigación. ¿Está claro eso? Les vamos a un ejemplo más concreto. Nos llega un anónimo que dice que en su casa, en el patio de su casa, en un barrio de Bogotá,
usted tiene enterrados 5 millones de dólares, ¿de acuerdo? Tenemos la primera lectura, ¿le vamos a dar credibilidad al anónimo? Esta es una pregunta compleja, porque uno sabe que los anónimos son producto de la envidia y la mezquindad de la gente. Hay anónimos de anónimos, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se presentan concursos o cosas importantes. Ustedes que manejan contratación habrán estado en las audiencias aclaratorias. ¿Sí recuerdan lo que es una audiencia de esas? Se para uno y dice, es que yo digo que el señor de allá no cumple los requisitos porque el certificado de la Cámara de Comercio que tiene dice que tiene solo 3 años y yo quiero que no sé qué. Y entonces el pobre secretario general o de la oficina jurídica y los requisitos habilitantes y no sé qué. Se llama envidia, ¿de acuerdo? Entonces, leemos el anónimo, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Hay anónimos impecablemente redactados, anónimos en papel Kimberly de 40 gramos con cédula y dirección. En Procuraduría encontramos uno que era un parquecito de la 67 con 21. Pusimos y fuimos a ver la dirección de dónde era y no existía, y el número de cédula tampoco corresponde, pero todo está firmado perfecto. Eso es un anónimo. Y tenemos anónimos mal escritos en papel ferrocarril. ¿Recuerdan el ferrocarril? Que era de 2 líneas de María de clovículas bonitas que hacíamos cuando estábamos pegados, motricidad fina, los que no están capaz saben de esto, ¿de acuerdo? Y ahí hay un anónimo, en tal parte están enterrados los restos de fulano tal, los tarros con que pintaron, las vainillas de los fusiles con que disparamos, porque pues somos un país con unos problemas de derechos humanos muy grandes. Ese anónimo tiene que ser analizado. Está bien, creemos en el anónimo. Entonces organizamos mediante orden de juez, nos vamos con fiscalía, hacemos el ingreso a una diligencia de allanamiento, etcétera, etcétera. Entramos a la casa, empezamos a perforar huecos en el patio y como las cosas suelen estar en el último lugar en que uno las busca, encontramos los 5 millones de dólares. Pregunta, ¿cuál es la prueba? ¿El anónimo o los 5 millones de dólares? ¿La tienen clara? Entonces no se desgasten con eso. Los anónimos son fuente de investigación en un país donde el Estado es incapaz de proteger a todo el mundo, porque ustedes viven en una ciudad, pero cuando usted está en el campo la cosa es completamente diferente. Cuando a usted le llegan 5 tipos armados a las 9 de la noche a su casa, ¿usted qué tiene que hacer? Sí, señor, siga, ¿qué quiere? No se va a poner a sacar la Constitución a decir yo tengo derechos y no se prende un tiro, hombre. ¿Sí? Así no funciona el sistema. Esta no es una conferencia en Dinamarca, es en Cundinamarca. Como dijera hace muchos años un presidente. Volviendo al punto, estamos hablando de la realidad de las cosas. En esos temas del conflicto de intereses, entonces recuerdan las personas que proyectaron, aprobaron y no firmaron, a ellos les opera y les aplica el conflicto de intereses. ¿De acuerdo? Porque el jefe puede no ser mi hermano, pero yo aprobé y di un visto bueno para la licencia. Eso alguien se lo va a contar al jefe y va a llegar el anónimo a la Procuraduría o a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Fulano tal tiene un hermano que se llama tal y tramitó la licencia de tal. Sí, no se meta en problemas. Despacito otra vez. Deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y por dentro del conflicto de intereses 2, impedimentos. Son la salvaguarda del principio de imparcialidad en la función pública y también del principio de moralidad. Pero es que tenemos un problema. La moralidad no es un invento nuestro. De acuerdo a esos discursos, el señor director empezaba aquí hablando también de la ética y de la moralidad, y de eso estamos hablando en este momento. No es un invento nuestro. La moralidad está como valor constitucional en el artículo 209 de la Constitución Política. Ahí dice que la función pública se ejercerá sobre criterios de eficiencia, eficacia, moralidad, legalidad, transparencia a través de unos mecanismos complicadísimos de estos que se llaman descentralización y desconcentración administrativa. Entonces, al derecho disciplinario es al que le corresponde la odiosa tarea de verificar lo que es la conducta ética de un servidor público en términos específicos del cumplimiento de sus propios deberes. Espero que ya vayamos juntos, porque los deberes de un cargo directivo son distintos de un cargo ejecutivo, que son distintos de un cargo operativo, que son distintos de un cargo asesor. Ahí vamos, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos ya lo que llamaríamos, y aquí lo complico, la tipicidad disciplinaria, es decir, un conjunto de normas que determinan la conducta atribuible a una persona que ejerce funciones públicas, que puede ser un servidor público
Y ojo, un particular. Aquí tenemos que también hacer un paréntesis grande. El modelo constitucional que se inauguró en 1991 es un modelo de participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas. Ustedes van a ver temas de concurrencia de personas en prestación de servicios de salud, educación, saneamiento básico, comunicaciones en Colombia. Por eso es que hay empresas privadas que tienen hospitales. Por eso hay empresas privadas que recogen la basura. ¿No recuerdan nada de eso? Pues bien, los particulares nos ayudan a nosotros en los temas de la contratación estatal, ¿de acuerdo? Y tenemos unos controles sobre ellos, por eso vamos a hablar. Es un tópico clave, vuelvo a insistirles. Presupuesto, contratación, servicios públicos y derechos humanos son el eje central de la responsabilidad disciplinaria en torno a unas conductas que se reprochan con mucha más fuerza que otras. Volviendo entonces al asunto, tenemos ya el entendimiento de todas aquellas disposiciones que determinan cuál es el compromiso obligacional que tiene una persona a través de los deberes y de las prohibiciones. Ahora un poco más adelante la cosa se empieza a complicar, porque aparte de esto que llamamos tipicidad disciplinaria, aparece un concepto que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los últimos 22, 23 años, desde el 2002, que se llama el concepto de ilicitud sustancial. O sea, la falta es típica cuando la conducta se aloja en una norma que indica un deber ser, un haga, no haga, y además de eso, debe producir un cierto grado de afectación de la función pública. Pero quiero llamarles la atención sobre ese contenido de afectación de lo público. Hace un rato les puse un ejemplo de un funcionario de bienestar familiar. Les puse un ejemplo también de un policial. A pesar de que no se produzca un resultado, la conducta sí afecta valores de la administración pública. Me explico. Quisiera ponérselo ya más en un tema sencillo. Este también es un ejemplo que ha sido profundamente pedagógico. Y tiene que ver con la diferencia entre el derecho penal que ustedes manejan y el derecho disciplinario que manejamos nosotros. Llega un muchacho, llega una mamá a las 4 de la tarde a su casa y encuentra a su hijo de 10 años jugando fútbol en la sala de la casa, ¿de acuerdo? Entra y se debe producir pues, un juicio de reproche. Usted qué es lo que está haciendo, usted conoce, etc. Recuerden la regla, antes de pegar, pregunte, ¿de acuerdo? Pregunte siempre antes de juzgar. Nada más colombiano que juzgar sin preguntar. Pregunte primero. Eso es lo que hacemos los jueces, se llama presunción de inocencia. Pregunte primero. Si no le gusta la respuesta, reviéntelo, pero cumplió con el debido proceso. Primero, preguntó, ¿de acuerdo? ¿Y lo que estás haciendo? Tienes 10 años, llevamos más o menos unos 8 años, tú sabes que no debes jugar fútbol en la sala, etcétera, etcétera. Esto amerita un castigo. ¿Cuál es la explicación que tiene? ¿No? Porque no falta lo que dice, es que estaba lloviendo y no podía salir al parque a jugar fútbol. No, no estaba lloviendo, el muérgano, de pura intención de jugar fútbol en la sala. Y empieza la defensa del muchacho. Y dice, mamá, ¿se ha roto alguna porcelana? La mamá revisa, los que todo lo complicamos, decimos, se hace una constatación natural del entorno. Se hace una constatación naturalística de la modificación del entorno. Y dice, wow, ¿eso significa se rompió algo? No, no se ha roto nada. Sigue el muchacho con la mamá, mamá, ¿el balón ha manchado alguna de las paredes? Porque ustedes saben que los balones tienen esa mala costumbre, cuando golpean las paredes dejan marca. Pregunta, mamá, ¿ha pasado algo? Respuesta, no, no ha pasado nada. Ese es el derecho penal, porque no hay un resultado lesivo de una cosa que nosotros llamamos bien jurídico tutelable. ¿Recuerdan qué queda pensando la mamá? La mamá saca y dice, ¿pero qué pasa con la prohibición? Usted sabe que no debe jugar fútbol en la sala. Ese es el derecho disciplinario. ¿Notaron la distinción entre una cosa y otra?